Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú que eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de las entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadararon mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Padre, habla nuestras vidas a través de este salmo, del versículo 1 al 21 en esta ocasión. Ayúdanos a ver, Señor, con nuestros ojos espirituales tus verdades y a poder, a través de conocerte a ti por lo que tú dices de ti mismo, poder, Señor, hacer cambios en nuestra vida que nos hagan más santos, más dignos de la salvación que nos has regalado. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a ser motivados, a ser inspirados por medio de Jesucristo, de su palabra misma. Y que, Señor, como iglesia decidamos crecer, avanzar, alimentarnos más de ti para ser esos hijos, esas hijas espirituales que este mundo necesita para conocer a ese Dios que salva, a ese Dios que perdona y a ese Dios que redime. Oramos, mi Señor, para que como iglesia no salgamos igual, sino alimentados, vivificados por tu Espíritu Santo, por lo que tu palabra nos ha de decir. En Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar asientos, amados. Salmo de David, dice el texto, Salmo 22. Este salmo es muy importante porque a manera de introducción habla del sufrimiento de una persona. Y podríamos asimilar o asumir que es el rey David el que escribió este salmo hablando de sí mismo. Pero curiosamente, de todos los salmos que él habla, de este no se cuenta en qué momento de su vida vivió, experimentó todo lo que el salmo dice. Todos los salmos que él escribe tienen una cita de donde él sufrió o vivió la situación, pero de este salmo no. Y este salmo definitivamente habla de alguien que está sufriendo de una manera extrema, de una manera terrible, de una manera inhumana, y refleja el dolor, el sufrimiento, la angustia de alguien que está en agonía. La mayoría de teólogos dicen que definitivamente este salmo podría referirse a David, pero encaja perfectamente en Jesucristo. Y este salmo teológicamente, los pastores teólogos dicen, tiene que referirse a Cristo. Está dividido en dos etapas. La que hemos leído ahorita, que es la etapa del sufrimiento. Pero el versículo 22 en su Biblia, al 31, usted podrá leer que es un poema de gloria, de exaltación, referente a un futuro milenial de gobierno del que ha sufrido este salmo. Y definitivamente tiene que ser Cristo. Este salmo, amados hermanos, definitivamente puede ser aplicado a David, pero definitivamente es un salmo profético, porque en Hechos capítulo 2, versículo 30 y 31, el mismo Pedro en su primer discurso a una multitud de 3,000, él dice que el rey David, siendo profeta, habló de que Cristo iba a morir y iba a resucitar. Y este salmo habla
de que el profeta David estuvo hablando de Cristo a través de este salmo. Entonces, es importante notar que este salmo tiene, si bien, dos divisiones. En una división, que es la que vamos ahora a estudiar, habla del sufrimiento y dolor. Pero en la segunda parte habla de la exaltación, gloria, honor y alabanza del que ha sufrido. Y este Salmo 22 puede usted compararlo con lo que es Isaías capítulo 53, del versículo 3 al versículo 12. Y ahí Isaías habla del siervo sufriente que es Cristo. Y habla de todo el dolor que iba a caer sobre él de parte del Padre, pero también habla de la exaltación que el Padre le iba a dar. E Isaías 53 puede ser comparado con el Salmo 22 y podríamos referir que se tiene que estar hablando de Jesucristo mismo. Pero no solamente el Antiguo Testamento podemos comparar con el Salmo 22, sino que en el Nuevo Testamento, vaya, abra su Biblia y busque Filipenses, ponga un separador acá y abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 12. Y ahí usted podrá ver que este salmo puede ser comparado con Isaías porque se enfoca en lo mismo, en el sufrimiento y la exaltación de alguien, y ese alguien es Cristo. Pero en Filipenses capítulo 2, Nuevo Testamento, ya la iglesia, Cristo fue revelado, fue manifestado, murió y resucitó. Ahora en Filipenses capítulo 2 dice Escritura que ese Cristo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre, y siendo hombre fue siervo y fue obediente hasta una muerte y muerte de cruz. Y dice el versículo 10, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, este Salmo 22, aunque tenemos que decir que podría ser aplicado a David, tenemos que entender que es un salmo mesiánico que habla de Cristo mismo, del dolor, del sufrimiento, pero también de la exaltación por lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, de salvar a una humanidad perdida. Amén, iglesia. Entendiendo ahora esto nos tiene que hacer ver que la Biblia en toda su plenitud revelada es perfecta, porque de principio a fin se habla de la salvación por medio de Jesucristo. Estos tres pasajes que fueron escritos por diferentes autores, David, Isaías y Pablo, hablan exactamente de la misma persona, de su sufrimiento y de su exaltación. Y eso solamente puede ser a través de la obra maravillosa de la inspiración del Espíritu Santo. Amados, este libro debemos de tomarlo como perfecto y seguro, porque son las palabras verdaderas, fidedignas del Padre, de lo que su Hijo ha hecho y de la obra del Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Amén, iglesia. Ahora bien, hablemos del Salmo. Tratemos de estudiarlo, tratemos de entenderlo, porque ya vemos la riqueza y maravillosa palabra que es para nosotros. Y vamos a enfocar este Salmo directamente a entender que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que usted lo entienda, usted tiene que recordar, o tenemos que recordar, los evangelios. Los 4 evangelios hablan de la muerte y resurrección de Cristo, amén. Pero también narran los eventos previos antes que Él llegara a la cruz. La Escritura dice que una noche antes de que Él llegara a la cruz, tuvo una gran cena maravillosa con 12 hombres. Le lavó los pies, comió con ellos, cantaron salmos juntos, los bendijo, oró por ellos. Pero luego, después de eso, salió a un monte llamado Getsemaní, y ahí reveló una angustia terrible y grande, según Mateo capítulo 26. Y dice que invitó a 2 de ellos a orar, pero no pudieron orar. Él clamaba: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Y orando eso, aún orando y clamando, Él reveló su angustia, pero aún así llegaron unos soldados a prenderlo. ¿Se acuerda la historia en los evangelios? Y dice que fue aprendido y fue llevado lo que es al concilio de los sumos sacerdotes de los judíos.
Ahí fue golpeado, fue molido, comenzó a ser torturado por la maldad de los hombres. Al amanecer fue llevado ante un concilio romano y lo llevaron de un lado y para otro. En un lado le dieron 40 latigazos que desprendieron la piel de su espalda. Luego le pusieron una corona de espinas y fue obligado a caminar casi 1 kilómetro o más hasta llegar a un lugar llamado Gólgata, que es donde iba a morir crucificado. La peor muerte romana aplicada a un hombre malo o depravado o maligno. De esa manera trataron a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura muestra que a las 9 de la mañana en nuestro horario Jesucristo estaba siendo crucificado en una cruz. Pasaron 3 horas, a las 12 del mediodía, según la Escritura podemos entender, comenzó las horas más angustiantes de Cristo. Los evangelios narran que a las 12 del mediodía Jesucristo estaba en una cruz y dice que todo el lugar se llenó de tinieblas, una oscuridad terrible y tremenda. Y todos los narrativos históricos dicen, fue las 2 o 3 horas más difíciles de Jesucristo. De las 12 del mediodía en nuestro horario a las 3 de la tarde que Cristo falleció. Y es ahí, en este espacio de tiempo, de las 12 del mediodía, Cristo en la cruz, agonizando, sufriendo, que este salmo encaja perfectamente. Y es ahí donde usted y yo quiero que meditemos en él, porque este salmo narra exactamente esas 3 horas agónicas de Cristo en la cruz. ¿Y para qué nos sirve? Para poder entender al Dios que adoramos y al Dios que ha hecho más de lo que merecemos, y a darle la gloria que Él merece, que quizás no le estamos dando. Y es importante ir y recordar y ver lo que la Biblia habla de este siervo sufriente que es Cristo, para volver a tener la humildad y la sencillez de quien nos ha salvado y lo que espera de nosotros a través de la enseñanza que Él mismo tuvo que vivir para entregárnosla. ¿Está aquí, iglesia? Ahora, amados, vamos al salmo. Ahora, entendiendo que este salmo encaja en un aspecto específico de tiempo en la historia de nuestro Señor Jesucristo, vamos por favor a la primera parte que habla del sufrimiento del versículo 1 al 21. Y aquí vamos a hablar de un grito de angustia, el sufrimiento del siervo, que ahora entendemos que se relata y es que es Jesucristo mismo. Versículo 1, léalo conmigo. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David dijo esta expresión en otros salmos, pero curiosamente Jesucristo la dijo literalmente, recordando este salmo cuando está en la cruz. En Mateo capítulo 27, 46, ¿lo puede leer conmigo? Palabras salientes de la boca de Cristo clavado en una cruz, recordando el Salmo 22 de David. ¿Y qué dijo Cristo? Léalo. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De dónde sacó esa declaración Cristo? Del Salmo 22, versículo 1. 1000 años después que fue escrito, Cristo las está repitiendo mientras está agonizando en la cruz. Amados, esta expresión no es un reclamo de Cristo en la cruz. Esta expresión, esta declaración no es una oración emocional de Cristo. Esta oración de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una declaración y una oración de Cristo, reconociendo quién es su Dios, quién es al cual Él clama. Y Él está diciendo, Dios mío, está declarando que Él, estando en esa condición, tenía una relación con ese Dios omnipotente, a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra. Y esto nos debe de enseñar que cualquier circunstancia que usted y yo podamos tener difícil, jamás podemos reclamarle a Dios, sino reconocer quién es Él para nosotros. La Biblia nunca nos va a enseñar a reclamarle al Señor. Nos va a enseñar verdaderamente a adorarlo
por quién es Él. Y esta expresión escrita por David es dicha literalmente por Cristo en la cruz. Y eso, amados, es porque la Biblia se unifica perfectamente como la revelación de Dios. 1000 años después de haber sido escrito, Cristo las está pronunciando y nos está enseñando que a pesar que está en una cruz, está declarando su relación, su sometimiento al Dios al cual tiene sobre su vida. Amén, iglesia. Esto es maravilloso, porque si vemos a Cristo y tomamos este salmo enfocado en Cristo, podemos ver cómo Cristo nos va a enseñar la obra maravillosa y redentora en la cruz. Y vamos a ver aspectos que son solamente aplicables a Él como Dios, como Mesías, como Redentor, como justificador, que no aplican para nosotros. Dice el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice: ¿por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Parecería que este salmo está diciendo, y si lo aplicamos a Cristo, que Él está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Y escúchame bien, pregunto, ¿Cristo desampara a alguien? ¿Puede Dios desamparar a alguien? Dice Romanos capítulo 8, versos finales: porque estoy seguro, dice Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero escuche bien, eso aplica para nosotros y estamos seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios por medio de Cristo. Pero en Cristo eso no fue aplicado, porque Cristo era Dios, pero tenía que pagar por un precio alto la salvación de todos. Y esa verdad que usted y hoy declaramos no podría ser aplicada en Cristo. Literalmente Cristo aquí no está diciendo algo emocional, lo está diciendo literalmente, porque Él fue desamparado por el Padre. Los versículos más adelante lo van a confirmar. Usted podrá decir: Dios, siento que me has desamparado. Usted lo puede sentir como una emoción. Cristo en la cruz no lo estaba diciendo emocionalmente, porque literalmente estaba siendo desamparado por el Padre. Lo vamos a ver más adelante. Amados, esto nos debe de hacer entender el sacrificio perfecto de Cristo para ser agradecidos y vivir más digna y santamente por el Evangelio al cual alguien murió para entregárnoslo. Amén, iglesia. No los estoy regañando, porque veo caras bien enojadas y serias. Estoy predicando las verdades bíblicas para que podamos vivir bajo ellas. Amados, no se trata que nos digan qué debo de hacer para cambiar mis problemas. El Evangelio es entender quién es Cristo para que nuestra vida sea transformada. Ahora, amados, versículo 1 nos enseñó un grito de angustia. Versículo 3 al 5 vamos a ver una declaración que nos va a dar respuesta. ¿Por qué Cristo en la cruz clamó y no fue ayudado? Y literalmente Él va a manifestar un desamparo de Dios. Pero mire ahora el versículo 3 al 5 nos hablan de una declaración de quién es Jehová y lo que Él hace. Mire el versículo 3 al 5, lee conmigo: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El salmista está escribiendo: si aludimos a Cristo en la cruz, Él está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Pero Él dice: mira, mis padres clamaron a ti y les ayudaste. Esperaron en ti y los libraste. Clamaron otra vez, lo volviste a librar. Y esto hace ver que Dios a Israel siempre lo ayudó desde que lo sacó de Egipto. Milagro tras milagro, ayuda tras ayuda. El salmista está diciendo: todo el que te invoca, tú le ayudas. Pero yo estoy aquí clamando y no me ayudas, me has desamparado.
Y aquí podemos ver que el salmista, aludiendo, si lo ponemos a Cristo, Cristo literalmente está en una cruz desamparado literalmente por el Padre. Pero cualquiera que ha clamado a Dios ha sido ayudado y le ayudará. Pero ese día en la cruz Dios no podía ayudar a su propio Hijo y no lo está ayudando. Y el escritor, poniendo en cuenta que fuera Cristo, Cristo está diciendo, pero tú eres santo. Y esta declaración es maravillosa, porque nos habla de aquel sufrimiento, de aquel hombre que está sufriendo, y aún en su sufrimiento nunca duda de la integridad y santidad del Dios que está sobre por todo el universo. El sufriente, el hombre sufriente de este salmo, que es Cristo, está entendiendo que está desamparado, pero declara, pero tú eres santo. No importa la condición que esté, tú sigues siendo santo. Y es algo que la cristiandad de hoy tenemos que entender. Aunque usted esté en el suelo, en la calle, destruido, Dios sigue siendo santo. Y debemos de reconocer que aunque usted esté en el borde del filo de la muerte, Dios sigue siendo santo y merece la adoración. Eso es lo que esto está diciendo. Pero aún así se escribe y muestra su angustia, hace una pequeña comparación de a todos has ayudado, pero a mí me has desamparado. Pero aún así no es un reclamo, simplemente es parte de la poesía hebrea que se aplica literalmente a Cristo, de que Cristo está mostrando que Él sí estaba en pleno abandono, que a Israel, a los antepasados, Dios siempre le ha ayudado, pero Él no puede ser ayudado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Y porque el desamparado, en este caso Cristo estando en la cruz, no podía ser ayudado. Para entender esto usted tiene que ir a los versículos siguientes. Acompáñeme por favor. Versículo 6, ¿lo puede leer conmigo al 7, al 8 por favor? Dice la escritura, versículo 22, 6. Mas yo, dígalo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues en él se complacía. Amados, el versículo 22, 7 y 22, 8 son palabras literales que se están cumpliendo 1000 años después que este salmo fue escrito. Lo que el salmo en el versículo 7 dice, usted lo puede leer literalmente en el Mateo 27, 39. Y lo que el versículo 8 dice, lo puede ir a leer en Mateo 27, 43. La pregunta es, ¿cómo es posible que 1000 años después de este salmo sucediera literalmente este evento? Sin duda tiene que ser porque este salmo hablaba de Cristo. Este salmo se escribió para Jesucristo, por lo que él iba a vivir. ¿Lo sabía David? Quizás no, pero quien lo inspiró se llama Espíritu Santo. Y habló de lo que un siervo llamado Cristo, el Mesías, iba a tener que vivir. Y relata que los que lo veían meneaban su cabeza en desaprobación, en comentarios hirientes. Y lo podemos ver cumplido en Mateo 27, 39, el versículo 7. Pero mire algo maravilloso que el versículo 6, y aquí está una gran respuesta bíblica para este misterio. En el versículo 1 Jesucristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 3 dice, todos los que clamaron fueron librados. Te pidieron ayuda, se la diste. Pero yo te clamo y no hay para mí nada. Pero mire el versículo que usted acaba de leer 6. Mas yo, dice el escritor, o el sufriente, el que está clamando, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, y escuche, y despreciado del pueblo. Este versículo nos ayuda a entender que no puede ser David el que está viviendo esta escena, porque David, desde que comenzó su ministerio,
fue amado por la gente y nunca despreciado aún con sus errores. David cometió adulterios, mató pueblos, naciones, pero desde que comenzó, antes de ser rey, la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David fue amado desde antes de ser rey y hasta que murió siendo rey, fue amado y sigue siendo amado por su pueblo. Pero el versículo dice: mas yo soy gusano y no hombre. Y dice: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jamás David fue despreciado. Pero el que sí ha sido despreciado y sigue siendo despreciado por la humanidad, ¿quién es? Por eso este salmo tenemos que entender que habla de Jesús y del dolor y del sufrimiento. Y este versículo igual nos muestra, con los versículos 7 y 8, que definitivamente está hablando de la escena de las últimas 3 horas de dolor de Cristo. Amén, iglesia. Y aquí viene una enseñanza de un muy reconocido teólogo y dice: ¿por qué Cristo no fue enseñado, no fue ayudado? ¿Por qué fue desamparado por el Padre? Mire, usted puede ver, Jesucristo fue abandonado y despreciado por sus propios discípulos, por los sacerdotes judíos del pueblo, por los romanos, soldados y autoridades romanas. Y eso lo profetizó Jeremías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amados, antes que Cristo llegara a la cruz, también Isaías en el año 600 está hablando de él. Este salmo habla de Cristo. ¿Y por qué no fue ayudado? Y aquí podemos ver algunas respuestas teológicas. Jesús no pudo ser ayudado en la cruz. Literalmente con él no aplicó lo que Pablo nos aplica a la iglesia, que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero Cristo sí fue abandonado por el Padre. Fue abandonado en esa agónica cruz por usted y por mí. ¿Por qué, hermano Joel? Porque miren lo que la Biblia dice. Cuando él está diciendo estas verdades bíblicas, que él es gusano, despreciado de los hombres, despreciado del pueblo, de la gente que nos miraba en ese momento difícil en la cruz, dice primer carta de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dice, iglesia? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el versículo de Gálatas 3:13 es la clave para entender el abandono del Padre a Jesucristo. Dice Gálatas 3:13, ¿lo puede leer conmigo? Que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Está escrito en Deuteronomio 21:23: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo está siendo crucificado en la cruz, Cristo se hizo una persona, un ser maldito, porque en él, escúcheme bien, en él fue depositado todos los pecados de la humanidad perversa, vil, pecadora que éramos nosotros. Y el versículo 3 dijo que Dios es santo y Dios no puede habitar donde hay pecado. Iglesia amada, hermanos en Cristo, cuando Cristo está en la cruz y da ese grito agónico: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es porque literalmente Dios lo había desamparado. Y la causa era porque Él, estando en la cruz, está sobre su vida toda la maldad y el pecado de esta humanidad perversa. Desde el primer hombre creado hasta la fecha, Cristo llevó la maldad de todos, y por eso está en la cruz, y por eso no puede ser ayudado por el Padre, porque Él está haciendo maldición en la cruz. Y Dios no puede estar donde está el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Claro que Cristo fue abandonado,
no lo podemos entender a la perfección, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta. Pero en ese momento específico de la historia no podemos saber cómo hubo esa separación, pero sí existió. Cristo abandonado por el Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo maldición por causa de llevar el pecado depositado en Él en esa cruz cruel. Amados, 2 Corintios 5:21 lo dice, léalo conmigo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él en Él. Diga gloria a Dios por lo menos. Porque lo que Él hizo en la cruz, amado, usted jamás, ni yo tampoco lo podríamos pagar. Y esto debería de llevarnos a entender que la vida cristiana que hoy llevamos no se trata de lo que quiero, lo que deseo, sino por lo que alguien ya hizo por mí que no merezco. No se trata del milagro que quiero recibir, de la deuda que espero que Él me salde, de la sanidad que deseo recibir. Se trata de entender quién es Dios y darle la gloria por lo que Él ya hizo por nosotros. Amados, hoy estamos aquí por la misericordia de Él. Lo cantábamos porque Él decidió ir a una cruz, hacerse maldición cuando Él no tenía por qué hacerlo. Lo hizo por amor y obediencia al Padre, para mostrar ese amor a la humanidad. Y si Él no fue ayudado, es porque Él decidió ser el justo para pagar por los injustos pecadores que éramos usted y yo. ¿Y por qué el Padre no pudo ayudarlo? Aparte de lo que aquí dice, porque en Mateo, escúcheme bien, Mateo 26, usted lo puede leer en su casa, pero aquí están estos versículos. Léalo conmigo. Mire esto importante. El que Cristo esté clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es casualidad, todo fue profético. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39, ¿lo puede leer conmigo? Yendo un poco. Padre mío, la oración que Cristo hizo en ese día, ¿cuál era? Si es posible, quita de mí esta copa. Cristo no le pidió a Dios que no lo matara, porque para eso vino. Cristo no está angustiado y triste en el monte Getsemaní, declarándole a los discípulos: mira, mi alma está angustiada y triste hasta la muerte. Cristo no está ahí angustiado porque va a morir. Él ya lo había dicho y lo sabía, que así como estuvo, dice en Mateo capítulo 12, Jonás en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús no tenía miedo ni está angustiado por morir, porque sabía que iba a resucitar. Él no está clamando en el Getsemaní: Señor, no me mates, no me quites la vida. Él sabía que iba a resucitar por el poder del Padre. Pero entonces, ¿por qué está angustiado? ¿Y cuál es la oración que él hace? Porque Cristo está orando: Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa. Y lo vuelve a orar y lo vuelve a orar 3 veces. Amados, la agonía y el sufrimiento de Cristo en la cruz, de lo que el Salmo 22 está relatando o nos está evidenciando, no era el temor a morir, sino, escúcheme bien, era llevar o recibir la ira de Dios, de toda la humanidad, sobre los hombros de Él.
Lo que Cristo está angustiado hasta la muerte no es que se va a morir, no, Él iba a resucitar. Pero lo que Él está pidiendo, si era posible al Padre que no lo hiciera vivir, era llevar la carga del pecado suyo y mío y de toda la humanidad sobre su vida. Porque la copa en la Biblia representa el juicio y la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Lo puede ir a leer del versículo 1 en adelante. Habla de las 7 copas de la ira de Dios. Son las últimas que Él va a derramar en la gran tribulación. En la Biblia, cuando se hable de copa, en la gran mayoría siempre va a significar juicio, ira del Padre a alguien o a la humanidad. Y Cristo está recibiendo la copa de la ira más terrible y grande que un ser humano jamás podría recibir. Solamente Cristo. Y si Cristo está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en la cruz Él está llevando y está sufriendo la ira viva y terrible del Padre. ¿Y por qué el Padre no lo puede ayudar? Porque el Padre está ejecutando esa ira en Cristo Jesús. Los hombres fueron instrumentos para que eso sucediera. Pero quien está derramando la ira en esa cruz no es el diablo, es el mismo Padre, para mostrar su amor por usted y por mí, que no merecemos. Amados, este salmo habla de Cristo. Cada expresión poética nos habla de los motivos. No es un reclamo el versículo 1. Ahora él entiende. Era porque el Padre no podía ayudarlo, porque Cristo está llevando la ira que el Padre tenía que derramar sobre cada uno de nosotros. Cristo la asumió. Por eso Él dice: a todos ayudaste, pero Cristo no podría ser ayudado, porque si no, no existiría la salvación que tenemos. Amados, Cristo oró para que la ira no cayera y por eso no podía ser ayudado, porque Dios en esa cruz, en esas 3 horas, está derramando la ira de Dios sobre la humanidad, sobre una sola persona, y esa persona era y es Cristo Jesús. El Salmo 22 en estos pasajes no está mostrando eso. Ahora por favor vaya conmigo y avancemos por honor al tiempo. Dice el versículo del 9 al 11, hay una súplica, una declaración, y dice versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Usted puede ver que este salmo acá, poéticamente, relatando en la vida de Jesús, está mostrando que el sufriente está en esta cruz, pero está diciendo lo que Dios ha hecho desde antes que él naciera. Siempre ha sido Dios, siempre ha cuidado de cada uno de aquellos que Él hace nacer de toda mujer. Y aquí está mostrando que Dios jamás desampara a nadie, sino que siempre ayuda. Pero Cristo mismo en ese momento no fue ayudado, pero aún así Cristo mismo sabe que Dios va a hacer su obra perfecta. Esto se llama confianza. Amados, yo no sé cuáles son sus problemas, pero le puedo decir: ninguno de nuestros problemas juntos se acercan a lo que Cristo sufrió por amor a nosotros. Y si algo es más importante que veamos, no son nuestros problemas, sino lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por usted y por mí. Si usted tiene problemas en el matrimonio, vea a Cristo, y esos problemas, al ser obediente, Él van a cambiar. Si tenemos problemas en la familia, veamos a Cristo, aprendamos de Él, y nuestros ojos puestos en Él harán que la familia camine mejor. Tenemos problemas financieros, al ver a Cristo y entender quién es, comenzaremos a ser ordenados porque obedeceremos la palabra. La Biblia no fue hecha para darnos la solución de nuestros problemas, sino para conocer a Cristo, nuestro Salvador. Amados, versículo 12 al 18. ¿Lo puede leer fuerte conmigo para que no se me duerma? Amén, hermanos.
Lea conmigo, me han rodeado. Aquí está una declaración de la angustia agónica. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Del versículo 12 al 21 se narra perfectamente lo que Cristo estaba viviendo en una cruz. Ahí hay detalles que solamente son aplicados a Jesús. Algunos escritores dicen que cuando Él en el versículo 15 manifiesta: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, algunos teólogos afirman ese es el momento en el cual Cristo está en la cruz, en sus últimos momentos de vida, y dijo: tengo sed. La Biblia también más adelante nos dice: horadaron mis manos y mis pies. David pudo haber tenido heridas en sus manos, pero nunca sus dos manos y sus dos pies al mismo tiempo. Por eso este salmo se tiene que entender que habla de Cristo. Pero amados, noten algo importante en esta lectura. El que está sufriendo ocupa figuras para mostrar lo terrible o la violencia que lo está acercando y lo está dañando y lo está haciendo sufrir. Yo resalté en estos pasajes, vean, que el escritor o el agonizante o el hombre sufriente destaca figuras. Y miren esto, él habla de fuertes toros de Basán, él habla de león rapaz y rugiente, de perros me han rodeado, del poder del perro, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de búfalo. Por favor, pasen la lámina, por favor. Vean esto. ¿Cómo se sentiría usted si está siendo rodeados por lo que el escritor dice? ¿Cómo se sentiría usted rodeado de 3 toros de los más grandes? ¿Cómo se sentiría usted rodeado de perros dispuestos a morderlo? ¿Cómo usted, imagínese, cómo se sentiría usted teniendo a la espera leones que lo van a devorar? ¿Y cómo se sentiría usted de remate que vengan los cuernos de búfalo para terminarlo? Si a todos nosotros, si llegamos a una casa ajena y sale un chucho, solo con eso tenemos para asustarnos. ¿O no? Aunque el perro sea chiquito, no importa si es chihuahua, todos tenemos la parte a defendernos, porque nos asusta de una otra manera, que nos vaya a morder. Ahora el escritor está poniendo estas figuras que representan hombres malvados y terribles, y él está poniendo esta figura para dimensionar quiénes están haciéndole el daño. Y eso habla de Cristo, de los judíos, de los romanos, de los perversos que lo escupían, que lo habían golpeado, que lo habían torturado, que lo habían clavado, que estaban repartiendo sus vestidos, que estaban echando suerte sobre él. El escritor definitivamente no está en la escena, pero estaría casi como viendo la escena para poner estas figuras que representan a todo aquello que estaba dañando y estaba provocando agonía, dolor en el Mesías que está en una cruz, que es Cristo. Y estos representan fuerza, furia, agresividad, ataque, destrucción y quebrantamiento, que es lo que lograron hacer en Cristo. ¿Y qué está provocando todo esto? Versículo 14, 16 y 17. Todos estos personas que figuran maldad, destrucción, miren lo que el angustiado está diciendo. Estos o ellos
han hecho que ha sido derramado como agua mi vida, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Odoraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto, amados, es lo que el hombre agonizante en la cruz, que es Cristo, está sufriendo por toda esa maldad que lo rodeaba. ¿Fue poco lo que Cristo pasó en la cruz? ¿Qué merece Cristo de nosotros al ver este salmo maravilloso que habla de Él, pero de su sufrimiento final para darnos vida eterna? ¿Qué enseñanzas y aplicaciones podemos sacar de este salmo, de estos 21 versículos? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué nos muestra este salmo 22? Que la palabra de Dios es perfecta en su revelación, porque puede ser comparada y siempre hablará de Cristo. Que podemos confiar en toda la palabra revelada de Dios porque es fidedigna. Que este salmo 22 es un salmo profético y mesiánico. Podemos también aprender que el plan de Dios es maravilloso porque nos muestra cómo un Dios justo padeció para darnos el ejemplo a todos nosotros. Y también este salmo nos muestra cómo Dios tiene el control de todos los tiempos. Pero ahora, amados, esto es lo que el salmo nos muestra. ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué aprendemos en esta mañana al saber de lo que Cristo padeció y vivió en una cruz? A través del Salmo 22, que ahora entendemos que tiene que referirse a Cristo profética y mesiánicamente. Bueno, amados, las enseñanzas que yo puedo ver y aprender de este salmo a mi vida, y las comparto con ustedes como hermanos en Cristo, es que nuestro deber en todo momento es confiar en Dios. Amén. No importa las circunstancias o el sufrimiento, que nuestro clamor en momentos de angustia y dolor debe de ser ¿a quién? A Dios. Clamor, no quejas, clamor de adoración, independientemente del sufrimiento que tengamos, el dolor, las cargas, los problemas, el resultado ya sea del pecado o las pruebas que atravesemos. El clamor debe ser dirigido ¿a quién? Al Dios nuestro que está en los cielos. Que aunque no recibamos ayuda divina en el momento más duro, que no podemos dejar de confiar en Dios. Que aunque no se sienta que Dios está ayudándonos, no significa que Él nos ha abandonado. Que aunque tengamos fuertes ataques del enemigo y crisis dolorosas, mi deber es seguir creyendo y confiando en Dios porque Él es santo. Y que debemos hacer de Dios nuestra roca y fortaleza con toda nuestra fe. Amados hermanos, sus problemas, sus circunstancias no son tan importantes como la importancia de lo que Cristo debe de ser para nuestra vida. Ya sea pruebas o consecuencias del pecado, en ningún momento tenemos libertad para quejarnos contra Dios ni alejarnos de Él. Termino con esto. Esta semana nuestro hijo menor de 1 año, 2 meses tuvo un percance. Estaba conmigo, puse un café en la mesa y nuestro hijo le agarró la taza y porque ella camina se empinó, se derramó el café caliente y le cayó en el brazo, en el hombrecito. Se quemó y se le levantó la piel. Como padre no había qué hacer. Mi corazón se derritió. Le quité el mameluco a mi hijo y le voy viendo la piel completamente abierta de la quemadura. Sentí un dolor terrible, impotencia, lloro, lágrimas de mi corazón. Fui al hospital, fuimos con mi esposa al hospital. Fue doloroso ver cómo atienden a los niños, verle a él el dolor, la quemadura abierta, hacerlo pasar por un ayuno de 6 horas para poder aplicarle anestesia y rasparle toda la parte quemada, verle la piel viva, verlo aguantar 6 horas de
de no poder comer nada. Mi corazón lloró, se sintió pequeño y pude entender algo de Dios, de enseñanza para mi vida. Que yo sentí dolor por mi hijo, pero también sentí culpa de sentirme que por mi acción estaba ahí. Y entendí que el amor de Dios, gracias a Él, que no se parece al de nosotros. Y entendí que aún el decir que el amor más cercano de Dios es como el de una madre es error, porque el amor de Dios es perfecto. Y Él nos ama no con culpa, sino con amor eterno. Y entendí que Él se duele como nosotros lo dolemos, pero de una manera santa, perfecta y justa. Y que a pesar que mi amor me llevó a dolor, a lágrimas, a tratar de ser yo el que esté dispuesto a sufrir y no mi hijo, el amor de Dios es mucho más sagrado, santo y justo, que no puede ser comparado con nosotros. Y entendí que a pesar de esos momentos, mi deber no es quejarme, sino glorificar a Dios, porque Él sigue sentado en su trono. Y que esas pruebas, por muy dolorosas, difíciles, amados, Dios se merece siempre la gloria y merece nuestra adoración a pesar del dolor, a pesar de la angustia. Y en lugar de pedir un milagro, es mejor decirle: Señor, alabado seas. Como Job dijo, ¿le hemos de dar gracias a Dios solo por lo bueno? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amados, este salmo nos habla de Cristo, alabando, glorificando al Padre, aún estando en la cruz. Ese es el llamado para nosotros en esta mañana: a conocer a Cristo, a amarlo, a seguirle, a obedecerle, porque Él merece la gloria. Amado Dios, gracias te doy en esta mañana por tu bondad y tu misericordia a través del Salmo 22, deseando, mi Dios, que en lugar de vernos a nosotros, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros éxitos, nuestras metas, podamos verte mejor a ti, porque es en ti donde encontraremos la paz, el refugio, en cualquier momento, sea bueno o momento difícil. Ayúdanos en esta mañana a volver a poner nuestra mirada en el único Cristo verdadero, el que murió en una cruz, el que sufrió por amor. Ayúdanos a sacar de nuestra vida el egoísmo, la vanagloria, de solo pensar en lo que deseamos, y empezar a ver a Jesús, a desear cumplir su voluntad. Ayúdanos como iglesia a poder servirte con más integridad, a servirte por amor, no esperando algo a cambio. Al poder ver a Jesús, que decidió pagar un precio grande solamente por la obediencia al Padre, por amor al Padre. Ayúdanos a volver a experimentar ese amor grande y maravilloso del perdón que nos has regalado. Amado hermano, hermana en Cristo Jesús, usted está aquí. Yo le invito a que tenga una oración muy, muy personal con Dios. Yo le invitaré a que le dé gracias, porque es lo mejor que podemos hacer. Dele gracias por la salvación, por lo que este salmo habla de lo que Cristo sufrió. Dele gracias, adórelo, exáltelo, dele toda la alabanza que Él merece, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Allí donde usted está sentado, no se duerma, adórelo y alábelo y exáltelo. Y si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida a Jesús, si entre nosotros hay algún amigo o alguien que ya vino y probó los caminos de Cristo pero se ha alejado, hoy es el momento de volver al encuentro con Jesús. Hoy es el momento de tener una relación verdadera, genuina, no mundana, una relación genuina con Cristo Jesús. Si entre nosotros hay algún amigo que aún no ha entregado su vida a Jesús, amigo, el Espíritu Santo hoy te hace una invitación de que tú puedas ser parte de la familia de Dios, confesando tus pecados, reconociendo que eres pecador y que necesitas el perdón de Cristo por lo que Él ya hizo en la cruz, de lo que hoy se ha predicado. Y si tú eres cristiano pero te sientes lejos, frío, sabes que no estás bien,
sabes que el mundo te ha ganado. Hoy es el tiempo de quitar esa vergüenza, esa culpa y sincerarte con Dios. Queremos invitarte a hacer una oración con nosotros. ¿Habrá alguien que hoy quisiera reconciliarse? Hoy es el tiempo. Dios no nos llama a avergonzarnos, Dios nos llama a estar en victoria con Él. Si no lo hay, gracias Padre por tu palabra que ha sido expuesta. Síganos bendiciendo y alegrando nuestros corazones a través de ella, y que vivamos como la iglesia que tú has comprado, una iglesia fiel a ti, en Cristo Jesús. Lo pedimos y oramos. Amén, Señor. Gracias a Dios por su palabra. Qué palabra, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros, en nuestros corazones, pues llevamos esa pequeña parte de ella para poder ponerla en práctica. Vamos a continuar con los hermanos diáconos para recoger lo que es las ofrendas y diezmos. Para ya casi ir finalizando. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos y inclinamos nuestros rostros. Buen Padre Celestial, gracias Señor por la bendición que nos das a muchos, Señor, de poder tener un empleo. Que seas tú guardando y protegiendo a esas personas que andan buscando empleos, Padre Celestial, para que seas tú ayudándoles y proveyéndoles todo lo necesario, y las personas que de su corazón salgan, Padre, para poder seguir sembrando a la obra. Padre, bendice sus hogares, Señor, sus familias, sus corazones, Padre Celestial, y que seas tú siempre estando con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, como anuncios, pues recordarles siempre y insistirles con el síndrome del centavo, ¿verdad? Las alcancías, creo que no debemos de dejarlas. ¿Qué alcancías? Una lata puede ser de soda que se tomó al mediodía a la hora del almuerzo. Esa lata la puedo ocupar para los centavos que muchas veces nos encontramos en el suelo o nos sobran, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso también pueda seguir contribuyendo al campamento, un encuentro con Dios. Porque el campamento, ustedes saben que está y muy bonito, por cierto. Ustedes han ido a disfrutar a la piscina, a jugar. Los jóvenes también han ido al campamento, pero todavía falta continuar. Falta la construcción de dormitorio para que podamos quedarnos ahí, más cabañas y todo eso. Y eso está también el síndrome de centavo, las promesas de fe, que muchos de ustedes también se comprometieron, no con la iglesia, con Dios. Y está de ustedes la parte de poder hacerlo. Y también el reciclaje. Allá que aparte usted puede traer sus botellas, sus latas. El otro día fui donde un tío que él toma muchas bebidas carbonatadas y tenía una bolsa llena de plástico. Y le pregunté, ¿y esa qué la va a hacer? Le dije, ¿la va a botar? Sí, como en el cantón, vea, allá la queman, la basura, no pasa como aquí en San Salvador. Entonces le dije, hombre, me la voy a llevar. Le dije, las aplastamos con mi mamá y las trajimos. Entonces está también de ustedes el aportar. Si encuentran una lata o un vecino suyo la dejó, la botó, tráiganle una bolsita el día domingo y ahí está para que también contribuyan con el reciclaje. También, como otro punto, el hermano Kike dice que las personas que no han podido subir por sus víveres puedan subir al finalizar el culto para que también puedan recibir esa bendición. Amén. Y para ir finalizando, yo sé que hay mucha necesidad en cuanto a personas con enfermedades ahorita y la necesidad de orar por otros, porque como dice Santiago, que oremos los unos por otros para apoyarnos. Entonces, en esta ocasión, para ir finalizando, voy a pedir al hermano Romero que me pueda apoyar. Yo no conozco las personas que, digamos, estén enfermas. Conozco el caso de la hermana Rosita, ¿verdad? Que sabemos que como familia seguimos orando también por la salud de ella. Pero si hay alguien más igual que necesita por sanidad, oración, y el himno del mes lo vamos a cantar también. Entonces, pasa, hermano. El himno tampoco yo no me lo puedo. Cantémoslo. El himno del mes no me lo puedo.
Es que el himnario de la vida cristiana es algo difícil. Pónganse en pie, hermanos. Lindo del mes. Ya lo tienes, ¿verdad? En tu boletín. Que hoy le pueden. Vamos a ver al hermano. Ya quería el hermano. Walter. Ya fue hermano Israel. Ok, vaya, cantemos. Ok. Cantemos nosotros. Que cantemos. Diré a Cristo todas mis pruebas, solo yo las puedo llevar. En mis angustias, Cristo me ayuda. El de los suyos sabe cuidar. Diré a Cristo, no puedo yo mis cargas llevar. Diré a Cristo, pues es tan solo puede ayudar. Vamos a ver si lo han agarrado. Así que vamos con la segunda estrofa, cantando como está allí, ¿verdad? Segunda estrofa. Ah, ya la pusieron. Vamos. Diré a Cristo Toda mi angustia, cuán bondadoso, amigo tan fiel, me librará si yo se lo pido, disipará mis angustias Él. Vamos. Diré a Cristo, no puedo yo mis cargas llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Vamos, la tercera estrofa. Me menester Un Salvador fue quien con mi culpa pueda cargar. Diré a Cristo, pues me convida. Cristo me quiere en todo auxiliar. Vamos. Diré a Cristo, no puedo yo mis cargas llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Cuando este mundo al mal me deduce, pues mi alma siempre tentada está. Iré a Cristo y en la victoria sobre este mundo me otorgará. Diré a Cristo, pues Él puede ayudar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Solo Cristo puede ayudarnos. Queremos dar la bienvenida a mi hermano José Chicas, a los chicas que